Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Antes de empezar con lo que nos atañe hoy, voy a dejar en la descripción el audio completo, por si no habéis visto, no habéis escuchado el audio completo de la conversación. Y me estoy refiriendo a lo que se ha filtrado de Leire Díez, la fontanera del PSOE, con otros dos empresarios que es de extrema gravedad, que se escucha cómo pide información para desacreditar al jefe de la UCO, a Balas. Creo que también habla de Bonilla, que creo que también es un alto cargo de la UCO, sí, creo que el capitán o algo así. Y bueno, más bulos que han ido soltando también por ahí, de bomba, lapa y todo eso. Voy a dejar ¿vale? El audio completo en la descripción para quien quiera escuchar la conversación íntegra. Y sin más, vamos a lo que nos atañe hoy. El cura Han, que estuvo en el Wild Project, que es por qué los jóvenes europeos se convierten al Islam. No he visto el vídeo, la verdad, así que no sé por qué derrotero va a ir. Así que, bueno, no sé si estaré a favor, no sé si estaré de acuerdo o estaré en desacuerdo. Ahora vamos a verlo. Vamos a ser sinceros en este vídeo, que no es fácil de abordar. ¿Por qué cada vez hay más conversiones al Islam por parte de los jóvenes en Europa? No lo sé, tú dime. Vamos a ello. En las últimas décadas, muchos jóvenes europeos han mostrado un marcado alejamiento de la Iglesia Católica, lo que ha generado inquietud en una institución que históricamente ha sido el pilar de la identidad y de la vida comunitaria, sobre todo en este viejo continente. Sin embargo, este fenómeno Exactamente, o sea, es uno de los pilares de Occidente. No podemos negar que hay una amplia influencia del cristianismo en Occidente y en España también culturalmente, mm, más relacionado con la parte católica, es algo que está bastante arraigado culturalmente también. Es algo que es innegable. Sí es cierto que últimamente hemos visto como que hay gente que se ha ido alejando de esos valores de la iglesia, que se ha ido alejando de la fe cristiana, pero sí también estamos viendo una regresión, y me refiero, bajo mi punto de vista, de más gente que se está también convirtiendo, que se está haciendo cristiana, y yo creo que es por lo que está pasando últimamente en la sociedad. ¿No te parece eso contradictorio? Porque últimamente estamos viendo una sociedad demasiado egoísta y hedonista, bajo mi punto de vista, que se centra en yo, 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 yo. Yo, mi libertad, yo, porque quiero esto, yo, 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 yo. Y bueno, estamos viendo también los problemas que estamos teniendo últimamente, ya no solo en España, sino en Occidente en sí, con todo el lobby LGTBI. Soy una hermosa mujer negra que a veces también se identifica como un gato o un perro. Así que espero que tengas una hoja o una caja de arena para tus invitados, para los que se identifican como gato o perro. Todo el problema migratorio y todo eso, y yo creo que también eso está haciendo que haya una regresión a lo que viene siendo nuestros valores más ancestrales, por así decirlo, a lo que viene siendo el cristianismo, que como he dicho es uno de los pilares de Occidente. ¿no? Aunque serio, debe verse también como una oportunidad. La crisis actual es en parte el reflejo de una fe que necesita renovarse y adaptarse a los desafíos del mundo moderno, no en su contenido, o sea, la doctrina, sino en el modo de comunicarlo a las nuevas generaciones. Porque en medio de este desencanto, algunos jóvenes encuentran en el Islam una vivencia religiosa más dinámica y comunitaria.
por lo que es necesario comprender que el vacío espiritual que se vive es un llamado urgente a redescubrir y profundizar en la fe católica, actualizando sus mensajes para conectar de forma real con las inquietudes de las nuevas generaciones. Por ejemplo, tratemos el tema referente a la crisis de la Iglesia y el alejamiento de los jóvenes. La sociedad contemporánea se caracteriza por el auge del materialismo, el individualismo y un constante bombardeo de entretenimiento e información que en muchas ocasiones desplaza los valores trascendentales. Estudios demográficos, como los realizados por el CIS y el FOESA, evidencian que el porcentaje de jóvenes que se identifican como católicos practicantes ha caído drásticamente desde décadas pasadas. En este contexto, el espacio que antaño tenía la Iglesia como fuente de valores y orientación ha sido reemplazado por modelos de vida más centrados en el consumo, el hedonismo y la inmediatez. Asimismo, Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, también las redes sociales han influido muchísimo en eso, no lo podemos negar. Y figuras tan importantes como, yo qué sé, por poner un ejemplo, creo que fue Lola Índigo la que dijo que no quería tener hijos. Yo ahora, por ejemplo, tengo claro que la maternidad no la quiero. Hostias. ¿A qué se debe? ¿Tiene que ver con tu carrera y tu momento en la carrera o es más bien una filosofía? No, me da pánico en muchos niveles. Me da pánico el hecho de estar embarazada, me da pánico... O sea, pánico, ya me entiendes, que no lo quiero. Simplemente no lo quiero en mi vida, no quiero esa pedazo de responsabilidad de por vida, porque yo busco la libertad en mi vida. Que nada nada en contra de lo que dijo per se, cada uno es libre de elegir lo que quiera hacer. Pero sí es cierto que se está promoviendo también esa cultura desde varias personas referentes, el hecho de no tener hijos. O sea, y yo creo que eso también es un problema, vamos a tener un problema demográfico importante. El propio Jordi Wild también habla de eso, dice que no quiere tener hijos, pero bueno, al menos es consciente del problema que eso conlleva si se generaliza. Así que, en fin. la educación familiar, que históricamente jugó un papel esencial en la transmisión de la fe, se ha debilitado. Cada vez más los jóvenes crecen sin recibir una instrucción sólida en la fe. Yo lo digo evidentemente bajo mi sesgo, porque yo soy cristiano. Yo soy cristiano, soy católico, soy practicante también, y yo evidentemente pues tengo un sesgo, y yo hablo de lo que creo y considero que es mejor para la sociedad, porque evidentemente también hay que ir hacia atrás y ver cómo las sociedades funcionaban antes. Porque había menos divorcios, porque la gente, digamos, tenía unos valores más fuertes, porque Occidente creció como creció, que es lo que le hizo ser así. O sea, también hay que verlo. Yo creo que se debería de estudiar mucho, ya no solo la historia, que sí que me parece importante, sino los valores, ¿vale? Los valores que hicieron de Europa, Estados Unidos, me refiero a la civilización occidental, llegó a ser lo que era. Yo creo que también es muy importante que se enseñe eso en las escuelas y todo eso. Pero es algo que no te lo enseñan. O sea, es algo que no lo estudié en el colegio. Sinceramente, ni en el colegio, ni en el instituto, ni nada de eso. Lo que los deja vulnerables a las corrientes relativistas y a la pérdida del sentido de comunidad y pertenencia. Por otro lado, la propia Iglesia Católica ha contribuido a este distanciamiento. La imagen de una institución envejecida, jerárquica y en ocasiones manchada por escándalos de abusos y corrupción hace que muchos jóvenes pues no se sienten identificados. Las parroquias, dominadas por comunidades en gran parte envejecidas, ofrecen espacios poco propicios para el diálogo y la participación activa de los jóvenes. La excesiva concentración en el culto ritual y en el uso tradicional del púlpito, que no permite hacer preguntas, no logra comunicar un mensaje de esperanza. Perdón que esté parando, pero en este aspecto sí que tiene mucha razón. Yo creo que sí que
debería de cambiar un poco el hecho de cómo se comunica. No me refiero a las bases, no me refiero a lo que quiere predicar, no me refiero a los valores, porque para mí eso es intocable. La palabra de Dios es la palabra de Dios, pero sí que es cierto que se podría cambiar la forma de comunicar y hacerlo de una manera más cercana. Y yo creo que ahí sí que tienen culpa o tienen ahí la sartén por el mango la Iglesia Católica, los curas y todo eso, el poder cambiar esa manera de predicar para que hacerlo, digamos, más accesible, más cercano, etc, etc, etc. Como pasa también en nuestras doctrinas cristianas, por ejemplo, la Iglesia evangélica, al menos la apostólica, es más cercana, más fiel a esa unión, a ese sentimiento también más de comunidad. La Iglesia católica creo que se ha quedado demasiado arcaica en ese aspecto, muy cerrada, como él dice, y yo creo que sí que podría ser mejor que cambiara, como he dicho, la forma de comunicar. O sea, no me refiero a las bases, no me refiero a los valores, para mí eso es intocable, sino simplemente revisar la forma de cómo se promulga la palabra del Señor. Ni atender los dilemas actuales, desde cuestiones éticas hasta las preocupaciones sobre la justicia social y el papel de la mujer. Y esta desconexión se agrava cuando la Iglesia parece no responder a las inquietudes y desafíos que plantea la vida moderna: desempleo, precariedad, cambios culturales y la necesidad de un compromiso ético que vaya más allá de la mera asistencia a misa. Muchos jóvenes sienten que, a pesar de identificarse culturalmente como católicos, la experiencia de fe que se les ofrece es superficial y poco relevante para la realidad cotidiana. Alguno podría decirme: pero justamente en Valencia, donde tú estás, hay mucho movimiento juvenil, SFTA, Emaús, Camino Neocatecumenal y todas estas cosas. Sí, sí, pero es que hay que tener una mirada amplia, ¿vale? Y es que los jóvenes, si bien es verdad que son atraídos por estos nuevos movimientos, necesitan algo más estable, algo que en su momento jugaron las parroquias con un papel importante y que los movimientos no terminan de dar por acabado. En ese sentido, es lo que vengo viendo sobre todo en las generaciones que veo pasar por el colegio donde estoy, y es para planteárselo en serio. Necesitan estos elementos para poder emprender constantemente en la vida cotidiana desde los principios de la fe. Y por otro lado está lo que podríamos llamar el atractivo del Islam. Sí, hay esos tobillos. Como una alternativa. Frente a la falta de conexión con la Iglesia, el Islam pareciera presentarse como una vivencia de fe intensamente práctica y comunitaria. Datos demográficos como los reportados en Islam in Spain indican que la población musulmana en España ha crecido significativamente, posicionándose cerca del 4,45% del total de la población y alcanzando aproximadamente 2,5 millones de personas en 2024. Este crecimiento se debe en gran parte a la inmigración de países de mayoría islámica y a tasas de natalidad más elevadas en estas comunidades. ¡Ya, muchachos! ¡No hay monos en la costa! Ojalá. Eso es un hecho. Es un hecho y cada vez que pasen los años vamos a ir a más. Esto es innegable. Estamos viendo que hay una inmigración masiva proveniente de esos países, civilizaciones. Esas personas pues tienen digamos, el valor de la familia mucho más arraigado que nosotros, tienen más hijos. Como no cambie la cosa, es algo innegable, es algo que tarde o temprano va a pasar, que haya un reemplazo cultural, y ahí va. Si ya está generando problemas, vamos a ver que va a generar muchos problemas si esto ha pasado ya en otros países. Si mal no recuerdo, no sé si fue... ahora se me ha ido el nombre. A lo mejor luego me viene, pero va a pasar ya en otros países y se ha visto.
lo que ha pasado. En muchos casos, los jóvenes que se convierten al Islam encuentran en él una alternativa que les ofrece una práctica del Islam que se centra en la comunidad, en la participación activa en la mezquita y en las celebraciones que generan un fuerte sentido de pertenencia y unidad. Además, para los jóvenes de segunda generación, la conversión al Islam puede representar una forma de reivindicar una identidad propia, con la idea de fusionar esta nueva forma de ver el mundo en el que viven con este modelo de integridad y disciplina espiritual. Es lo que hay. La crisis de fe que se vive en el ámbito católico, sumada a la insatisfacción con la institución, lleva a muchos jóvenes a buscar alternativas que les lleven a llenar el vacío existencial en el que se encuentran. El Islam, en su vertiente positivo, es percibido por algunos jóvenes como una vía para recuperar un compromiso espiritual genuino. Y es que estudios y testimonios recogen que, en contraste con la rigidez que perciben en la Iglesia, el Islam se ha convertido en una forma de vivir de un modo más directo, permitiendo a los jóvenes experimentar una fe que se adapta a la vida moderna y que se centra en valores universales como la solidaridad, la justicia, la búsqueda de la verdad y a saber qué más cosas. O sea, se ha sabido vender bien. Vamos a decirlo así. Y la Iglesia Católica, no, evidentemente. Yo no voy a hablar del Islam, si eso es cierto o no, porque yo no yo no me he leído su libro sagrado, yo no me he leído el Corán, y la verdad es que desconozco muchos aspectos, ¿ok? Pero sí que es cierto que hay interpretaciones, digamos, más extremistas que la verdad son problemáticas. Ya lo vemos con la Sharia, porque hay muchos países que aplican la Sharia y estamos viendo qué es lo que pasa. Estamos viendo el papel que tiene la mujer en ese aspecto, aunque en el Islam ya de por sí la mujer tiene un papel bastante más secundario. Se critica mucho a la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica, la mujer juega un papel mucho más fundamental, mucho más importante que en el Islam. Aunque no lo veamos que sean curas ni nada de eso, pero pueden participar perfectamente en los cultos, en las misas perfectamente. Tenemos a las monjas, las personas que realizan la catequesis, que con esto me refiero a las personas que preparan a los niños para hacer su comunión, la primera comunión que le dan a los católicos. Y sí juegan un papel muy importante, tienen un sitio dentro de nuestra comunidad. Pero sí es cierto, como he dicho, y vuelvo al tema de la Sharia, ya no solo la mujer, sino las personas que tienen otra fe, digamos que no pueden prácticamente existir. Y me diréis, no, que soy un exagerado, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué les está pasando a los cristianos en esos países? Estamos viendo cómo lo están masacrando. ¿Qué pasa con los cristianos en Nigeria? ¿Qué pasa con los cristianos en Siria? Por ejemplo. Se ha sabido vender bien. Que vamos, en su vertiente positiva uno puede decir, pues vale, de acuerdo, sí, no hay extremismos allí, no reivindican esos extremismos y por tanto se hace más aceptable. Por eso los jóvenes se sienten más atraídos. Alguno puede decir, pero no son la mayoría. Pero hay un número considerable que está viviendo esa transición. De allí que este... Ojo, a ver, nada en contra del Islam de por sí. Sí que es cierto que tengo entendido que el papel de la mujer es mucho más secundario y hay cosas que no me gusta porque yo creo que, según he visto, que hay un verso, no me acuerdo dónde lo leí, que se le permitía pegar a la mujer. Eso es algo que a mí me parece totalmente aberrante. Lo de Mahoma. Mahoma tenía una esposa que tenía 9-10 años. Eso me parece asqueroso, eso es un pedófilo asqueroso. O sea, ahora me podréis acusar, podéis enfadarse conmigo por haber insultado a Mahoma, pero es que la verdad es que a mí lo que me parece, sinceramente, ver eso como algo totalmente normal, yo no lo quiero en mi sociedad, sinceramente. Por eso también
en las manifestaciones también se dice mucho España cristiana, no musulmana. Es nuestra identidad y yo quiero que España siga siendo un país cristiano y pues, los países islámicos pues serán países islámicos y que mantengan su cultura, no hagan en contra de ellos. O sea, ellos que en sus países que defiendan su cultura, sus normas, sus leyes, no tendremos que adaptar, pero ellos vienen a nuestros países, pues tendrán que hacer lo propio. El vídeo no busca ser catastrofistas, sino hacer un llamado a la renovación y a la esperanza. Porque a pesar de la gravedad de la crisis y de las profundas causas que han llevado a muchos jóvenes a alejarse de la Iglesia, este fenómeno debe verse también como una señal de esperanza y de urgente necesidad de renovación. La situación actual, en definitiva, es un llamado a la Iglesia para que recupere su capacidad de comunicar un mensaje que conecte con los desafíos del mundo moderno. Es imprescindible que la Iglesia se acerque a la experiencia de vida de los jóvenes, fomentando espacios de encuentro que combinen el culto con actividades que respondan a las realidades de la juventud. La creación de retiros, encuentros de oración, grupos de diálogo, pueden ayudar a reconstruir la fe desde la experiencia personal. En ese sentido, sí, son muy valiosos los movimientos que vienen surgiendo, pero por ahora no es suficiente. Más todavía, los jóvenes quieren sentirse protagonistas. Se les debe dar un papel activo en la vida de la comunidad, permitiéndoles participar en la toma de decisiones y en la construcción de una pastoral que responda a sus inquietudes. Esto no solo fortalecerá su compromiso, sino que revitalizará la Iglesia desde dentro. Ayudar que vayan a Cáritas y pueda que alguno de Cáritas diga no, yo aquí en el ropero, aquí mando yo. Si quieres, vete al comedor y el de comer, y así puede hacer una bola. Pequeños señores feudales, con lo cual tampoco ayuda. Y finalmente, la crisis de identidad que lleva a muchos a buscar alternativas es en esencia un grito de auxilio para renovar la fe. La Iglesia debe transformar su mensaje, no en su contenido, sino en su continente. No como el envoltorio del regalo, sino como el modo en el que se traduce a las nuevas generaciones. Y no tenerle miedo a determinadas expresiones. Sí, hay que decir con toda paz, con toda libertad, de que hay que tener un lenguaje más inclusivo. Sí, no ideologizado, pero sí en la que todos puedan ser parte de. Que yo aquí no trabajo para Disney. Cuando digo inclusivo, no estoy hablando de lo woke. No estoy hablando de eso. Vale. Sino de la cercanía, de ser adaptable a los problemas actuales, de tener la capacidad de escucha sin renunciar a la profundidad doctrinal. La fe, cuando se vive auténticamente, tiene la capacidad de transformar vidas, como lo demuestra el testimonio de los primeros cristianos que, en medio de la persecución, encontraron en su fe una razón para perseverar. La experiencia del alejamiento no es irreparable. Al contrario, es una invitación a redescubrir la esencia del Evangelio. Los jóvenes, a pesar de haber buscado alternativas en el Islam, también anhelan un mensaje de esperanza, de comunidad y de amor propias al cristianismo. Es el momento, por tanto, en el que la Iglesia Católica abrace la renovación, aprendiendo de las experiencias y necesidades de la juventud actual, para convertirse en un faro que ilumine el camino de aquellos que buscan sentido en un mundo complejo. Por eso, yo nunca entenderé, os lo digo de verdad, nunca entenderé cómo a veces desde las parroquias, desde el clero, no aprovechemos los espacios que tenemos. Un colegio diocesano, un colegio concertado religioso que quiere presencia de sacerdotes son una mina de oro. ¿Para qué? Para hacer acto de presencia, para estar en medio de los jóvenes, para aprender su lenguaje en el modo que se comunican y aquello que consumen y para hacerles cuestionar. ¿Y esto a ti qué te parece? ¿Tú crees que es correcto? ¿Tú crees que nos hace mejores? ¿Tú crees que nos hace ir a mejor en el ámbito también cristiano? ¿De esto estaría orgulloso el Señor? O sea, un cuestionamiento positivo. Pero para eso hay que saber perder el tiempo estando con ellos de modo gratuito. Los jóvenes
reconocen cuando alguien pierde el tiempo con ellos para estar con ellos, porque descubren que nos interesa su persona y su vida. Y cuando ese puente humano se va construyendo, ellos sabiendo que lo que nos ha movido a tender ese puente es nuestra fe, luego podrán abrir el corazón al Señor, quizá también por nuestro medio. Aprovechemos lo que tenemos. A veces estamos encerrados en nuestra sacristía diciendo, es que tengo mucho trabajo. Cállate la boca y ponte un poquito a andar y a perder el tiempo con tu gente. Os lo digo de verdad. ¿Vale? En conclusión, el alejamiento de muchos jóvenes de la Iglesia se debe a factores externos, como la secularización y el contexto cultural materialista, y a causas internas relacionadas con la imagen institucional envejecida y desconectada de las realidades actuales. Frente a este panorama, pues, ¿qué hemos de hacer? Lejos de actuar como si esto fuese una amenaza inevitable, debemos interpretarla como un llamado a la renovación y al redescubrimiento de la fe. La Iglesia tiene la oportunidad y la responsabilidad de reinventarse, de crear espacios de diálogo, participación y formación profunda que permita a los jóvenes reencontrar en el Evangelio el sentido de vida que buscan. La crisis es seria, sí, pero también lo es nuestra esperanza. La fe auténtica, vivida en comunidad y en diálogo con el mundo, tiene la capacidad de transformar no solo la vida de cada individuo, sino la sociedad en su conjunto. Es momento de actuar con convicción y de renovar el compromiso con una fe que, como dijo San Agustín, mantiene nuestro corazón inquieto hasta que descanse en Dios. Aquí que cada uno extraiga sus propias conclusiones, pero yo también tengo que hacer una crítica a la Iglesia Católica. Es que yo creo que se está volviendo demasiado débil, demasiado permisiva. O sea, también estamos viendo cómo están denigrando a los cristianos, a los católicos, de este progre woke, sobre todo los ataques de miembros del gobierno, y la Iglesia Católica se queda sin hacer nada. Se deja machacar. Estamos viendo también cómo se está eliminando cruces, lo que está pasando también con el Valle de los Caídos, y la Iglesia no se pronuncia. Y yo creo que la Iglesia debería ser más dura, más directa, y debería de defender mucho más eso, defender mucho más lo suyo, defender mucho más la creencia cristiana. Y no lo estamos viendo. Yo creo que estamos viendo una Iglesia en este aspecto muy débil, muy, digamos, woke, por así decirlo. Y yo creo que eso también la gente lo percibe, y la gente, por eso también yo creo que hay gente que se está alejando. Sí que es cierto que he visto, y como he dicho anteriormente, estamos viendo una regresión, que en estos últimos años la gente se está acercando más, pero sí que es cierto que si lo comparamos con, si no más lejos, pues al principio del siglo XX aproximadamente, pues no tiene ningún color. Hay la noche y el día, así que hay mucha gente que se ha alejado si lo comparamos con eso. Y yo creo que es algo que se debería de plantear la Iglesia, que es algo que el Islam sí tiene. El Islam es muy vehemente a la hora de defender lo suyo, a la hora de defender sus ideales, y de cuando se meten con algo suyo, exaltar y defenderlo. Los cristianos no, la Iglesia Católica no. Somos muy blanditos en ese aspecto. Yo creo que es hora de, en ese aspecto, cambiarlo, sinceramente, y defender más lo nuestro, sentirnos orgullosos, que no es nada malo. Y bueno, y como he dicho también, pues sí que es cierto que la forma y la manera de comunicarlo sí que es muy importante, y sí que creo que también se ha quedado muy arcaica, y yo creo que sí que sería bueno es que lo cambiaran. Y antes de acabar, quería lanzar también otro mensaje. Si la forma de comunicar de la Iglesia Católica te parece muy arcaica, antes de irte al Islam por ese sentimiento de pertenencia, no sé qué, no sé cuánto, investiga otras formas. O sea, hay, dentro del cristianismo también hay otras maneras. O sea, he hablado antes de la Iglesia evangélica. Puedes ir ahí, puedes ver si es más acorde a ti. Yo he ido y voy varias veces también. No tengo ningún problema, y sí que reconozco que la forma de comunicar es muy diferente. Hay un sentimiento más de comunidad. Y yo creo que es algo que también puede ayudar a mucha gente joven.
en ese aspecto, acercarse también ahí. Al fin y al cabo seguimos siendo cristianos, con nuestras diferencias, pero mm, seguimos teniendo prácticamente los mismos valores. Y yo te recomendaría, antes de irte al Islam o de renegar directamente de cristianismo, de la fe de Dios, que busques otras maneras. O simplemente pues, que te compres la Biblia y desde tu casa ores a Dios, yo qué sé, que busques otras maneras antes de renegar de Dios y buscar la fe en otras religiones. Y bueno, cada uno que extraiga sus propias conclusiones aquí. Y quería en comentarios lo que opinas, si os interesa este tipo de vídeos, si no, ya veré el resultado para ver si sigo hablando de este tema, porque a mí, como he dicho, como cristiano, como católico, sí que me gusta, pero también tengo que ver un feedback para ver si sigo hablando o no de este tema. Así que bueno, gente, os hablo a todos, paz.